Pues hermanos, hemos llegado al final de esta serie de predicaciones sobre Efesios. Y me gustaría que otra vez tomáramos conciencia, que no nos olvidáramos nunca de por lo menos una manera general en la cual pudiéramos dividir los grandes temas de esta epístola. Y en primer lugar, pues, la gran posición, el primer tema sería la gran posición que los creyentes tenemos en Cristo, lo que vemos ahí en el capítulo 1, la gran posición que tenemos en Cristo. El segundo tema, creo, sería la manera en la que nosotros hemos llegado a esa posición, cómo es que nosotros hemos llegado ahí, y bueno, esto es por medio de la gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, capítulo 2, versículos 1 al 10. En tercer lugar, me parece que otro tema es lo inigualable de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Capítulo 2, a partir del verso 11, todo el capítulo 3, culminando hasta el verso 21, es lo inigualable de esta institución divina que es la iglesia y a la cual nosotros pertenecemos. Y luego, el gran tema, la segunda parte de la carta, la parte práctica, la manera en la que debemos conducirnos como resultado de todo lo que nosotros somos, de a qué pertenecemos. Tiene que haber una consecuencia de comportamiento. Y eso lo hemos estado viendo a partir del capítulo 4, desde el verso 1, y hemos llegado hasta la semana pasada, hasta el capítulo 6, verso 9, cuando se nos predicó acerca del trato que debe haber dentro de la familia, cómo debe ser la familia cristiana. Y bueno, pero aún, hermanos, aún nos falta un último tema. Capítulo 6, versículos 10 al 20, que ya leímos. Este tema con el que Pablo cierra su carta, su escrito, y allí el verso 10 empieza diciendo, por lo demás, hermanos míos, por lo demás. Y esas palabras por lo demás significan con respecto al resto. Y saben, aunque no sería una manera correcta de traducir, sí la idea quizás que pudiéramos tomar con estas palabras es como para finalizar. Por último, ya les dije todo esto, dice Pablo, lo que son, a quién pertenecen, cómo han llegado ahí, cómo tienen que estarse comportando. Ahora, por último, les quiero decir algo más. Y esta porción, hermanos, que vamos a meditar, es la última exhortación. Pero como todas las demás, todas las que hemos estado viendo durante toda la epístola, es de suma importancia. Para finalizar esta carta, Pablo enseña a los creyentes algo acerca de lo que está sucediendo en su vida diaria en el plano espiritual. El creyente debe de tomar conciencia de algo. El creyente tiene una batalla que pelea todos los días contra el diablo y sus huestes de maldad. Y Pablo les dice a los efesios cuál es el objetivo a lograr. Están en esa batalla, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Y les dice cómo lograrlo, porque les enseña cómo enfrentar esa batalla, lo que ellos deben de hacer, y les dice con qué recursos cuentan. En resumen, Pablo les está diciendo cómo tener protección en la lucha espiritual. Cómo tener protección en la lucha espiritual. Bueno, ya hemos leído esta porción, Efesios 6, 10 al 20, pero ya saben, tengan su Biblia abierta porque estaremos yendo al texto una y otra vez. Y esta porción, hermanos, en esta ocasión la he dividido en 5 puntos. Como siempre, mantengan ahí su Biblia para que le vayamos dando seguimiento acerca de lo que Pablo nos tiene que decir respecto de la lucha espiritual. Y en primer lugar, el primer punto es tomando conciencia de la lucha espiritual. Hay que tomar conciencia de la lucha espiritual. Y vean ahí verso 11, 12 y 13.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Acechanzas del diablo. Lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Hermanos, hay una realidad y hay que tomar conciencia de esta realidad. El creyente está en una lucha espiritual contra el diablo y sus demonios. Esto es una verdad. Y aunque brevemente, hermanos, consideremos quiénes son estos contra los que tenemos batalla. El diablo, llamado también Satanás, es una criatura. Es decir, fue creado por Dios, aunque nadie piense, nadie vaya a pensar que de ninguna manera Dios lo creó en la condición de maldad en la que ahora se encuentra. No lo creó así, pero sí fue creado por Dios. Fue creado como un ángel, específicamente como un querubín, perfecto, sabio, hermoso y muy poderoso. Lucero era su nombre, pero un día la soberbia entró en él, el pecado entró en él y él quiso ser semejante a Dios y tener un gran poder, y se rebeló en contra de Dios. Y entonces él fue desechado. Y cuando él cayó, arrastró tras de sí a una enorme cantidad de ángeles, a los que ahora tiene bajo su dominio, y los tiene perfectamente organizados. Isaías 14, del 12 al 14, Ezequiel 28, del 12 al 16, y Apocalipsis 12, 4, nos dan cuenta de esto que les acabo de decir, por si lo quieren revisar ahí en sus casas. Entonces, hermanos, el diablo y sus demonios son ángeles, caídos ciertamente, están caídos en pecado, pero son ángeles en su naturaleza y por lo tanto tomen en cuenta esto, son seres espirituales poderosos e inteligentes, mucho más que los creyentes, mucho más que los seres humanos. Satanás y sus huestes saben que no podrán vencer a Dios y que su destino es la condenación eterna. Ellos lo saben, están conscientes de esa realidad, pero a pesar de eso, y debido a su propio pecado, a su propia maldad, a esa naturaleza que ya está contaminada por el pecado, desde su caída, ellos se han dedicado a querer destruir la obra de Dios. Ellos se oponen a todo lo que tenga que ver con Dios. Esa es su tarea principal, a eso se dedican. El diablo quiso destruir la obra de Dios desde un principio. Por eso cuando Dios creó todas las cosas y creó al ser humano y lo puso ahí en el huerto del Edén, inmediatamente Satanás llegó e hizo caer al hombre en pecado. Y desde entonces aquel dominio que el hombre debía tener sobre todo este mundo fue transferido a Satanás. Quiso destruir desde el principio la obra de Dios. Pero el diablo siguió en esta tarea, y el diablo quiso destruir, impedir la obra de salvación por parte de Dios. Y por eso, desde un principio, inmediatamente, Satanás se lanzó en contra del mismísimo Señor Jesucristo. Y lo hizo desde que Él nació. ¿Se acuerdan? Cuando Él nació en Belén, usó a Herodes para mandar matar a todos los niños que nacieron allá en Belén.
Pero no solamente allí, Satanás siguió intentando destruir la obra salvífica del Señor Jesucristo. Y cuando Él empezó su ministerio, allá en el desierto fue y lo tentó 3 veces. Y ahí lo estuvo tentando en el desierto. Pero después dicen los evangelios que se refirió por un tiempo, es decir, durante su vida, Satanás siguió intentando disuadir al Señor Jesucristo de la obra que venía a hacer. Y lo hizo también allá en Getsemaní, y lo hizo en la cruz. Pero, hermanos, fue precisamente allá en la cruz donde el Señor Jesucristo derrotó al diablo y a sus huestes malignas y las exhibió públicamente. Colosenses 2:15, y no se olviden de esto, porque al ratito lo voy a volver a mencionar. El Señor Jesucristo ya venció al diablo y a sus ángeles en la cruz. Pero es cierto que por un tiempo todavía se le está permitiendo al diablo y a sus huestes seguir dominando este mundo y seguir dominando este sistema. Y él todavía sigue queriendo impedir y destruir la obra de Dios, la obra de salvación. Él tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. 2 Corintios 4:4. Ahora bien, nosotros pudiéramos pensar, meditar, considerar, bueno, si los creyentes, si nosotros ya hemos sido iluminados por el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, 2 Corintios 4:6, si hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo, Colosenses 1:13, si nosotros ya estamos en la mano de Dios y nadie, ni el mismísimo diablo, nos puede arrebatar de la mano de Dios, Juan 10, 27 al 29, entonces, ¿qué puede hacer el diablo contra los hijos de Dios? ¿Qué puede hacer? No nos va a arrebatar de su mano, no nos va a arrebatar de la mano de Dios, no va a quitar la salvación. Pero lo que sí hace e intenta hacer es mantenernos aletargados, impedir nuestro crecimiento espiritual, impedir que hagamos lo necesario para vivir constantemente llenos del Espíritu, impedir que la imagen de Cristo se vaya reflejando plenamente en nosotros. Pablo allí en Efesios nos ha hablado abundantemente de cómo debe ser nuestro comportamiento como hijos de Dios. Y el diablo va a hacer lo necesario para que nosotros no lo hagamos. Quiere impedir que nosotros obedezcamos lo que Dios nos está demandando en nuestro comportamiento de vida. Hermano, en eso consiste la lucha espiritual. En eso consiste la lucha espiritual. Y mi hermano, tú tienes que tomar conciencia de esto. El diablo y sus demonios, a los que tú no ves, porque no se te van a presentar físicamente, no van a tomar forma, son seres espirituales y pueden tomar forma humana, pero no lo van a hacer. No los ves. Pero se lanzan contra ti para evitar tu crecimiento en Cristo, para evitar que te desarrolles, para evitar que hagas lo necesario para vivir lleno del Espíritu, para evitar que vivas una vida de obediencia a los lineamientos de Dios. Hermano, tienes que tomar conciencia. Estás en una lucha espiritual contra el diablo y sus ángeles. Pero vamos al segundo punto. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin para nosotros creyentes en medio de esa batalla? Y la respuesta es permanecer firmes. Permanecer firmes. Vean el verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas
del diablo. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y empieza el versículo 14 de la misma manera. Estad pues firmes. 3 veces, hermanos, 3 veces en este tema, Pablo está enfatizando esto. El objetivo para el creyente en la lucha espiritual es salir airosos, resistir y permanecer firme, aguantar. De eso se trata la lucha espiritual. Ese es el objetivo para el creyente. Pero miren, consideremos algo más acerca sobre esta naturaleza de la lucha. Bueno, ustedes saben que existen muchas películas de esas catalogadas como cine de terror, ¿verdad? Yo espero que a nadie les guste estarlas viendo, ¿verdad? Pero que no les va a pasar nada. Después hablaremos de este tema. No les va a pasar nada, pero bueno, tampoco les va a dejar nada bueno. Fíjense que ustedes las conocen, ¿verdad? Y en esas películas de terror invariablemente hay personajes diabólicos que atacan a las personas y las matan. En otros casos, esos seres diabólicos entran en las personas y toman posesión de ellas. Y el objetivo, ¿verdad?, de lo que vemos en estas películas, el objetivo es que a través de diversos mecanismos los demonios sean destruidos. Cosa que, bueno, ya es una falacia de estas películas, pero bueno, los demonios son destruidos. O en el otro caso hay que hacer una serie también de cuestiones y de exorcismos y de rituales para lograr que los demonios salgan de las personas. Y ustedes lo ven en las películas. Bueno, creo que la más famosa de todas es esa del exorcista, ¿verdad? Bueno, eso ustedes ven en las películas. Pero hermanos, si ya ha quedado claro, y espero que así haya sido y lo vamos a reiterar, lo que dijimos en el primer punto, entendiendo qué es la lucha espiritual. En esa lucha el demonio se lanza contra los creyentes para evitar su crecimiento. Y entonces podemos decir que la lucha espiritual, o a lo mejor ustedes tienen en mente otra frase que les suena más familiar, la guerra espiritual, ¿verdad? Este asunto es así como medio famoso, la guerra espiritual. Bueno, si nos ha quedado claro el primer punto, entonces la guerra espiritual no consiste en ir a buscar al diablo y a sus demonios para derrotarlos. No, eso no es guerra espiritual, porque ya dijimos, ellos ya fueron derrotados por el Señor Jesucristo allá en la cruz. La guerra espiritual no se trata de ir contra los demonios y atarlos. Tampoco. Los evangelios hablan de un hombre fuerte, Satanás, y que para irrumpir en la casa del hombre fuerte hay que atarlo. El Señor Jesucristo primero ya lo venció. Pero el Señor Jesucristo cuando regrese lo va a atar definitivamente. Así es de que no se trata de ir a buscar al diablo o a sus demonios para estarlos atando. No, eso no es la guerra espiritual. No se trata de ir a andar buscando demonios por doquier y encontrándolos por todos lados y hacer exorcismos a las personas para sacárselos de adentro. No, eso no es guerra espiritual. No se trata tampoco de burlarse de los demonios, ni de decir que se les pisotea, ni de atreverse a reprenderlos. Eso tampoco es guerra espiritual. Dice la carta de Judas que cuando Miguel estaba contendiendo contra el mismísimo Satanás por el cuerpo de Moisés, ni siquiera se atrevió a proferir palabras de juicio o de maldición en contra del diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Los creyentes
no pueden ir a estar diciéndole cosas, ni reprendiendo al diablo ni a sus ángeles. La lucha espiritual no se trata de ir y reclamar territorios, haciendo marchas alrededor de ellos y clavando estacas allá en la tierra. Esa no es guerra espiritual, porque al diablo todavía el Señor le está permitiendo tener dominio sobre este mundo. Pero otra vez, cuando el Señor venga, cuando el Señor Jesucristo regrese, entonces Él los arrebatará definitivamente y tomará posesión de todos esos reinos como su legítimo dueño y soberano. Hermano, nada de esto que acabo de decir es el objetivo de la lucha espiritual. Porque sabes, de entrada, la lucha espiritual tiene el sentido contrario. Es decir, no se trata de que los creyentes vayan a buscar al diablo para enfrentarlo y derrotarlo. Porque, ¿sabes? El diablo y sus huestes solitos van a venir a buscar a los creyentes. Así es de que nadie tiene que ir a buscarlos. Ellos van a venir. Ellos van a venir para luchar contra los creyentes. Son ellos los que van a buscar al creyente para hacerlo caer, Por eso, mis hermanos, el objetivo de la lucha espiritual es, después del ataque, permanecer firmes. Ese es el sentido del texto, firmeza, no ataque. El ataque es de ellos para con los creyentes. Y mi hermano, como ya te dije, el diablo no se te va a presentar, no va a tomar forma y se te va a presentar. Mira, yo te aseguro que si de verdad el diablo y sus huestes se te presentaran como ves en esas películas de las que estábamos hablando, mira, saldrías corriendo y te vendrías todos los días aquí al templo a las 5 de la mañana, estar hincado orando por esas cosas, te lo aseguro. No se te va a presentar así. Ni vas a ver endemoniados, ni movimientos, ni nada de eso. El diablo se te va a presentar sutilmente. Va a utilizar sus artimañas, que son sus engaños. Y eso no va a hacer nunca, hermano, que te quite de tu posición en Cristo. No lo puede hacer. Él no te va a quitar tu salvación, no lo puede hacer. Pero sí va a buscar mantenerte derrotado. Podríamos decir coloquialmente, quiere mantenerte en la lona todo el tiempo. Ahí tirado, ahí te quiere ver. Lo intenta, hermano, mediante el desaliento, mediante el temor, la duda, la frustración, la confusión, los fracasos, e inclusive mediante los errores doctrinales. El caso, lo que él quiere y los suyos es que tú no crezcas, que tú no te desarrolles, que no sirvas al Señor. Ahí es donde dirige su ataque. Por eso, mi hermano, el objetivo es que tú permanezcas firme, de pie, que no caigas cuando el diablo te ataque. Tercera cosa que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, dice Pablo, fortalecernos en el Señor y vestirnos de su armadura. Versículo 10, primera parte del 11 y una porción del 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. A ver, ya lo dijimos. El diablo y sus demonios son ángeles, seres más poderosos e inteligentes que los creyentes. Y por lo tanto, hermanos, nosotros no podemos enfrentarlos con nuestros propios medios, con nuestra propia fuerza o por nuestra propia capacidad. No podemos. Por eso es que Pablo lanza la exhortación, una vez más,
como lo ha hecho a lo largo de toda la carta, en sentido imperativo, es decir, es una orden. Los creyentes deben fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, y deben vestirse de toda la armadura de Dios. Hermanos, fortalecer significa robustecerse, hacerse fuertes, llenarse de poder. Ya lo dijimos, el Señor ya venció al diablo, ya venció a sus huestes malignas. Él los dominó totalmente cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y ustedes han leído los evangelios y se acuerdan perfectamente de esto. El Señor Jesús llegaba y los demonios inmediatamente, ¿qué tienes con nosotros? Luego sabían quién era. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo reconocían. No nos saques de aquí, mira, mándanos mejor a aquellos cerdos, pero no nos lances fuera. Sabían. Y los demonios se le sometían. El Señor los tenía perfectamente dominados. Pero como ya dijimos, Él los venció totalmente allá en la cruz. Ya los venció, Él los venció. Por eso, cuando el Señor Jesucristo resucitó y se presentó ante sus discípulos, le dijo: todo el poder me pertenece, tanto en el cielo como en la tierra. El poder total para vencer al diablo y a sus huestes es del Señor Jesucristo. Por eso es que el creyente debe de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder salir airoso en la lucha que tiene con ellos. El creyente debe tomar muy en serio esta lucha y debe reconocer su debilidad. Por eso es que debe de acudir al Señor. Pero otra vez, hermanos, no para andar de bravucones. A ver, tomo el poder del Señor y ahora sí, diablos, a ver qué traen. No es para eso. No es para andar de bravucones. Es para esperar el ataque. Y cuando el ataque venga, poder resistir y permanecer firmes. Dice ahí Pablo que hay que vestirse de la armadura. Pero si se dieron cuenta, Pablo enfatiza algo importante. Hay que tomar toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. No solo una parte, toda la armadura. Porque si el creyente solamente toma una parte de la armadura, entonces va a haber puntos que van a quedar débiles, descuidados. Y entonces el diablo se puede meter por ahí. Miren, para ilustrar este asunto, pienso en estos días, ¿verdad? En estos días que estamos ya en las lluvias. Y bueno, al rato empieza a llover y entonces ustedes agarran y sacan su paraguas, ¿no? Y ahí se tapan y ahí se van para su casa o para donde vayan. Y cuando llegan a su destino, pues sí, ya se quitan el paraguas, bueno, lo cierran, pero se dan cuenta que sus zapatos y la parte de abajo de sus piernas, los pantalones o la falda, según, está totalmente empapada. ¿No les pasa eso? Viene la lluvia, ustedes se tapan, pero se tapan en parte. Hay partes que quedan desprotegidas y esas partes se mojan. Bueno, de manera similar, el creyente debe ponerse toda la armadura de Dios. Porque si toma solo una parte, va a haber puntos vulnerables. Hay que tomar toda la armadura de Dios. Cuarta cosa, los recursos que el creyente tiene. Los recursos para enfrentar la batalla, los elementos de la armadura. Versículos 14 al 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo,
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo está utilizando la imagen de un soldado romano para describir los elementos que el creyente debe tomar para poder resistir el ataque del diablo y sus huestes. Hermanos, recordemos, no se nos olvide, es la armadura de Dios. Es el Señor quien ha provisto de esos elementos a los creyentes, de los recursos necesarios. No son recursos propios del creyente. Y estos elementos son la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Ya en un pasado desarrollamos una serie de predicaciones de cada uno de estos elementos, y entonces cada uno de estos nos da para una sola predicación. Así es de que, bueno, en este día no vamos a hablar abundantemente de ellos, solo diré un poco acerca de cada uno de estos elementos. El primer elemento es la verdad. ¿Qué es la verdad o cuál verdad? Bueno, Efesios 1:13 y 4:21, textos de esta misma carta, Pablo habla de la verdad de Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo, Él es la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. El Señor Jesucristo mismo es la verdad. Eso en contra de quién es el diablo. El diablo es el padre de la mentira. Juan 8:44. El Señor Jesucristo mismo también dijo, Juan 17:17, que la palabra de Dios es la verdad. ¿Qué es la verdad? El Señor Jesucristo y la palabra de Dios. Eso es verdad. Entonces, hermanos, los creyentes debemos basar nuestra actuación en Cristo y en la palabra de Dios. No podemos vivir bajo el criterio mentiroso de este mundo que está dominado por Satanás, el padre de la mentira. Justicia es el segundo elemento. La justicia de Dios que se hace realidad en la vida del creyente. Romanos capítulo 1, la justicia de Dios se manifiesta en el Evangelio. Y esa justicia, eso que Dios exigía, es imputado al creyente. Pero no solamente es el asunto de la imputación y estar en esa situación ya de justificación, sino que esa justicia de Dios se hace realidad en la vida diaria del creyente. Se aplica de manera consecuente y natural a la vida justa del creyente. Entonces, de tal manera que el creyente actúa de una manera justa, alineado con la justicia de Dios. Esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tercer elemento, el Evangelio de la paz. Sí, algunos comentaristas, muchos, cuando van a esta parte, lo relacionan con el asunto de la predicación del Evangelio. A mí me parece que no tiene que ver con eso. No tiene que ver con la predicación del Evangelio, sino con la vida consecuente con el Evangelio. El Evangelio anuncia la paz con Dios. Romanos 5:1. El creyente vive en paz en medio de la batalla porque sabe que no habrá más acusación que prospere por parte del diablo, porque el diablo es el acusador. Y el diablo va delante de Dios y le dijo, ¿ya viste a tus hijitos? Y eso que son tus hijos, y eso que ya los salvaste, míralos cómo se portan, mira lo que andan haciendo. Y tiene razón, ¿verdad? No siempre hacemos lo correcto. Pero ninguna de esas acusaciones va a prosperar.
porque el creyente ya está en paz con Dios, mediante el Evangelio. Tiene que tomar el Evangelio para resistir ese ataque. El siguiente elemento es la fe. Siempre la fe. El creyente no puede vivir de otra manera que no sea en fe. Primero, la fe que salva, esa fue la que inició, esa fe que manifestamos al principio cuando reconocimos nuestro pecado, nuestra separación de Dios, nuestra condenación eterna, y entonces en fe reconocimos al Señor Jesucristo, esa fe que salva. Pero también esa fe misma conduce por la vida, y ambos aspectos están basados en Cristo. Es la confianza absoluta en el Señor Jesucristo, no dudando nunca de cómo es que Él conduce a sus hijos a través de todos los momentos de la vida. Porque cuando el creyente está en alguna situación difícil, empieza a perder la fe, empieza a sentirse desconfiado, empieza a sentirse desprotegido, y ya dije hace rato, esas son artimañas del diablo para atacar al creyente. Así es de que no importa la situación en la que el creyente se encuentre, debe permanecer en fe, sabiendo que el Señor está siempre allí para sostenerlo. El salmista dijo en el famoso Salmo 23, aunque ande, porque voy a pasar, en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. La fe plena en el Señor Jesucristo. La salvación es el siguiente elemento. El creyente debe proteger su mente con la salvación en todo su conjunto. Es decir, esa salvación que nos hace recordar que un día estaremos en la presencia de Dios, esa salvación futura, escatológica, que nos dirá que estaremos por la eternidad con el Señor, y no perdamos la mira en esa salvación. Pero también una salvación que en el presente nos debe conducir a santificación. También nos dice Pablo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, hermanos, nosotros teniendo la mente en la salvación, lo de este mundo pasará a segundo término. No tendrá la importancia que el mundo le da, porque nuestra mente, nuestra acción estará ocupada en la salvación, lo que haremos y lo que debemos hacer en este momento. Y el último elemento, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Ya dijimos, se trata de permanecer firmes. Todos los elementos de la armadura son elementos de defensa, aún esta espada. Porque no se trata de una espada larga de ataque, se trata de una espada corta de defensa personal. Esa es la espada a la que este texto se refiere. Y esa espada de defensa también es la palabra de Dios. ¿Y qué mejor ejemplo para entender esto que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en la tentación allá en el desierto? ¿Se acuerdan perfectamente? Y el diablo vino y le dijo, ¿tienes hambre? Pues manda que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y después lo llevó y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado tú me adoras. ¿Cómo le respondió el Señor? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y luego lo llevó al pináculo del templo y le dijo, pues aviéntate. Y el diablo se le puso a recitar la escritura al Señor Jesús. Le dijo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero el Señor le dijo, escrito está, no tentarás
al Señor tu Dios. ¿Cómo se defendió el Señor Jesucristo contra la tentación del diablo? Con la Escritura. Hermanos, la palabra de Dios es importante. Tienes que conocerla, porque si no, vas a quedar vulnerable. Tienes que conocer y aplicarla correctamente, porque el diablo también se la sabe, y te aseguro que se la sabe mejor que tú. Bueno, mejor que nosotros todos. El problema es que la usa mal, ¿verdad? La tergiversa y la usa mal. Pero por eso tú tienes que conocerla de manera correcta. ¿Por qué estos elementos? Hermanos, ¿por qué estos elementos? Porque en la lucha que el diablo y sus huestes mantienen contra ti, buscan que vivas bajo la mentira del pensamiento y el actuar de este mundo. Buscan que no tengas una vida justa, de obras justas que Dios ha puesto para que andes en ellas. Ellos buscan que no vivas en paz, aunque tú ya estés en el mejor estatus de paz, que es la paz con Dios. Ellos buscan que no vivas en la fe permanentemente. Mejor que busques y que acudas a otros lugares, otras personas, otras instancias, sabiendo que en Cristo tienes todo lo que necesitas. Ellos quieren que pierdas de vista la salvación a la que has sido llamado, la cual te da un sentido de comportamiento correcto en esta vida, sobre todo esperando estar en la presencia de Dios por la eternidad. Y que te olvides de eso y que estés ocupado en las cosas y en los afanes de este mundo. Ellos quieren que tú no busques la palabra de Dios con ansiedad. Dice Pedro, como la del niño que busca la leche. No la busques de esa manera. Que en lugar de eso busques lo que dice este mundo, lo que piensa este mundo. En resumen, el maligno y los suyos buscan que tú no busques ni a Dios ni a lo que Él dice, que mejor busques al mundo y lo que el mundo dice. Hermano, el creyente tiene los elementos para vencer estas cosas. Cuenta con ellos. Basta que eche mano de estos en conjunto, todos, porque de esa manera saldrá victorioso, permaneciendo firme ante los ataques del diablo y de sus huestes. Quinto punto y último, el recurso de la oración. El recurso de la oración. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí, el 19 y el 20, ya no los voy a tocar. Miren, hermanos, aunque Pablo no incluye la oración como un elemento de la armadura, sí la está mencionando al finalizar su descripción de tal armadura. Así es que, hermano, la oración también es algo de suma importancia para permanecer firme en la lucha contra el diablo y sus huestes. Además de protegerse con la armadura, en esa lucha, hermano, hay que estar en comunicación con el general. ¿Para qué? Pues para recibir las instrucciones necesarias, las instrucciones correspondientes. Él está al pendiente y Él sabe cómo actuar. Por eso hay que ir a preguntarle. Hermanos, así como la armadura no es nuestra, es del Señor, así como las fuerzas no son nuestras, son las del Señor, de la misma manera la estrategia para enfrentar la lucha no puede ser nuestra. La estrategia tiene que ser la del Señor. Por eso hay que estar en comunicación con Él, permanentemente. Y hermano, tiene que ser una oración de dependencia, porque tenemos que reconocer nuestra debilidad.
El diablo y sus ángeles son más poderosos y más inteligentes que nosotros. Por eso nuestra oración debe ser de dependencia, clamando las fuerzas del Señor, diciéndole que dependemos de Él. Y debe ser una oración, dice ahí, en todo tiempo, en todo tiempo. Cuando estás en la lucha y también cuando no estés en medio de ella. En todo tiempo. Y debe ser velando en ella con toda perseverancia. Y esto significa prestando total atención y teniendo sumo cuidado. Así de que, mi hermano, la oración es algo que no puedes descuidar en la lucha espiritual. Y la oración debe ser por todos los santos, porque ellos lo necesitan. Tus hermanos, los que están aquí, los demás, ellos necesitan de tu oración, porque ellos también están en la misma lucha que tú. Tú orarás por ellos, pero ellos orarán por ti. La lucha, mi hermano, no es una lucha individual. La lucha es una lucha en comunidad. Tenemos que sostenernos unos a otros. No se trata de que quieras ser un Rambo espiritual, ¿sí? Ese que va ahí en cada película que hace, se enfrenta a 20,000 personas él solito y a todos les gana. Bueno, eso no existe, y en el plano espiritual menos. La lucha espiritual no la puedes luchar solo. Tienes que apoyarte y tienes que apoyar a tus hermanos en la fe. Y la oración tiene que ser por ellos en este sentido. E inclúyelo, mi hermano, inclúyelo. Cuando ores por tus hermanos en la fe, pide al Señor que les fortalezca para poder salir airosos en la lucha contra el diablo. Ese debe ser un punto de oración permanente. Concluyamos. Hermano, yo no sé si estabas consciente de esto. Si estabas consciente que estás permanentemente en una lucha espiritual contra el diablo y sus ángeles. No sé si estabas consciente de esto. Es más, ¿sabes? Me atrevo hasta decir, no sé si realmente lo creas. No sé si lo creas. Pero bueno, yo espero, yo deseo, es mi objetivo, que hoy te retires de este lugar plenamente consciente de que hay una verdad. Estás en una batalla espiritual contra el diablo y sus huestes malignas. En esa batalla él o ellos no se te van a presentar personalmente. Lo van a hacer a través de sus artimañas para evitar tu desarrollo espiritual. Hermano, esto es una realidad, esto es una verdad, ahí está en la Biblia. Eso está pasando en tu vida. Y por si acaso crees que a lo mejor no es tan así, déjame decirte algunas cosas, solo algunas cosas. Cuando tú no vienes al culto, el diablo ya te venció. Y cuando justificas esa ausencia con argumentos que tú sabes perfectamente que no son válidos delante del Señor, pero quieres justificarte por qué no viniste, el diablo ya te venció. Cuando en la semana tú prefieres ver la televisión o estar metido en las redes sociales, en lugar de ponerte a leer la Biblia y a orar, cuando tú haces eso, el diablo ya te venció. Cuando tienes problemas y acudes a cualquier otra cosa o persona en lugar de al Señor Jesucristo,
el diablo ya te venció. También, cuando para solucionar ese problema tú haces uso de, por ejemplo, sobornos u otras artimañas semejantes y resuelves según tú tu problema y lo haces de esa manera, el diablo ya te venció. Cuando tú entras en desesperación, en desesperanza o en desaliento por esas situaciones problemáticas y entras en ese pánico, entonces el diablo ya te venció. Cuando mientes o cuando engañas, el diablo ya te venció. Cuando te enojas con alguien, y muy específicamente cuando te enojas con tu esposo o con tu esposa, y discutes y se gritan, o discutes con tus padres o con tus hijos, y eso empieza a generar en ti amargura, enojo o ira, y no te pones en paz con ellos inmediatamente, el diablo ya te venció. Obvio está decir que si acaso entras en cualquier inmoralidad sexual cualquiera, sea en acto o sea en pensamiento, el diablo ya te venció. Obvio está decir también, ¿verdad?, que si vas y te emborrachas, el diablo ya te venció. Y cuando, hermano, tú intentas justificar cualquiera de estas acciones, ay, es que esto sí, pero es que esto, pero es que aquello, y empiezas a querer ocultar, minimizar o justificar estas cosas y muchas otras que tú sabes perfectamente e intentas justificarte, el diablo ya te venció. Pero todavía más. Cuando tú minimizas esto que estás escuchando ahorita y crees que soy un exagerado con lo que estoy diciendo, el diablo ya te venció. Porque en lugar de hacerle caso a la palabra, estás haciendo el caso al diablo. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta de lo sutil que son los engaños del Satanás? Así de sutiles son. Por eso tú tienes que hacer lo correcto. Tienes que fortalecerse en el Señor. Tienes que vestirte con su armadura. Porque ya dijimos, el Satanás va a venir con sus huestes y te va a estar tentando y te va a estar queriendo hacer caer en estas cosas y en muchas más que tú sabes perfectamente. Y si tú no estás firme, el diablo te va a tirar. Tienes que permanecer firme, tienes que resistir el ataque. En la carta a los Efesios hemos encontrado lo que nosotros somos, la posición que tenemos, la institución divina a la cual pertenecemos, la iglesia inigualable. No hay otra cosa en este mundo que se parezca a la iglesia, y nosotros pertenecemos ahí. Pero también hemos encontrado la manera consecuente en la que debemos comportarnos. Y para poder hacerlo, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Y tenemos que vivir siempre llenos del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, yo espero en el Señor que Él permita que ahora que estamos terminando esta serie de predicaciones, todo te haya quedado muy claro. Pero sobre todo, que tu vida espiritual crezca verdaderamente. Deseamos que al finalizar estos 3 meses de predicación, la vida espiritual de nadie siga de la misma manera que antes. Pero ahora, ¿qué dices tú? ¿Sucedió o no sucedió? ¿Sucederá o seguirás igual? Yo espero que de verdad
estas predicaciones sobre Efesios nos hayan sido de enorme bendición. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has exhortado durante este tiempo a través de esta hermosa carta. Gracias, Padre, por este texto del día de hoy. Gracias, Señor, porque nos adviertes de esa lucha espiritual en la que estamos. Gracias porque nos adviertes sobre la sutileza del ataque del enemigo que nos hace caer. Pero gracias, Padre, porque tú nos has provisto de los elementos necesarios para poder resistirla. Gracias, Señor, por esto. Ayúdanos, Padre, no tenemos más que clamar. Como tu misma palabra nos indica, oramos unos por otros. Oramos en este momento unos por otros, Señor, para que seamos fortalecidos por ti y podamos siempre, todos los días, permanentemente, salir airosos de esa batalla, resistir el ataque de Satanás y poder permanecer firmes todo tiempo. Gracias por tu palabra. En Jesús te agradecemos todo. Amén.